Eres El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. Hola queridos amigos, qué gusto una vez más poderlos acompañar. El programa de hoy está bastante interesante, bastante poderoso, porque nos va a ayudar a comprender los procesos que como cristianos, como personas, tenemos muchas veces a nivel interno. Porque fácil es decir, tienes que perdonar, fácil es decir, asista a la iglesia, fácil es decir, yo ya perdoné, yo no tengo rencor en mi corazón, yo esto y aquello, pero a la hora de la verdad, eso que nos estaba afectando continúa aquí en el corazón y no nos damos cuenta, porque pensamos que se había sanado. Y realmente en los momentos difíciles es donde nos damos cuenta de que efectivamente ahí está presente. Por eso te invito a que no te pierdas este programa, que he titulado precisamente El proceso de dar fruto. Quiero que veamos la diapositiva que pusimos ahora. Mira, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 15, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Mira, Jesucristo es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y aquí me acompaña la bendita palabra de Dios. Y en este capítulo 15 del libro de Juan nos explica realmente cómo suceden las cosas. Jesús, aquella vid que nos va a llevar a nosotros a dar fruto. Muchas veces hablamos del fruto. Todo el mundo dice, no, el fruto, el fruto, el fruto. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Sí, pero ¿qué es el fruto? El fruto es el resultado de una comunión verdadera con Jesús. Es necesario que nosotros ahondemos en esto. ¿Por qué? Porque es que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y es precisamente a raíz de todo esto que vamos a poder darnos cuenta si nosotros estamos siendo unos verdaderos cristianos o no. Entonces, cuando hablamos del fruto, hablamos de que esa comunión con Jesús está matando al viejo hombre o a la vieja mujer y está sacando a la criatura nueva. O sea, al Hijo de Dios en cada uno de nosotros. El fruto es vital, es fundamental, ya que sin este, lo único que ganaríamos sería la ira de Dios, no el favor de Dios. Por eso cuando Jesús se acercó a la higuera y la vio llena de hojas, pero sin fruto, la maldijo. Le dijo, nunca volverás a dar fruto. E inmediatamente se secó la higuera, refiriéndose a aquella gente que, vuelvo y te explico, que tiene lenguaje cristiano, anda con la Biblia debajo del brazo, le gusta decir aleluya, gloria a Dios,
le gusta congregarse, pero que finalmente no pone por obra la palabra de Dios. Y al no ponerla por obra, ¿qué es lo que genera? Va a generar el desagrado de Dios. La Biblia es clara. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente: profesan con su boca conocer a Dios, mas con sus hechos le niegan, volviéndose aborrecibles, irreprochables en toda buena obra. Entonces mira cómo es importante el generar el fruto, y el Señor siempre va a esperar fruto de nosotros. Todo lleva un proceso, y en ese proceso el Señor envía su palabra y espera que esa palabra, como dicen las Escrituras, mi palabra no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual es enviada. El Señor espera que su palabra, de aquí a un tiempo, genere en nosotros unos cambios, unas transformaciones. Y eso, Dios va a venir a recoger el fruto de ese trabajo. Escúchalo. Mira, el fruto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el fruto que nosotros demos, otros que vienen atrás nuestro, en medio de este camino, lo van a necesitar. No sé si te ha pasado que muchas veces vivimos situaciones, circunstancias difíciles y uno dice, bueno, Señor, ¿por qué? En fin, etcétera. Nos pudo doler demasiado, pudo generar huella o marca en nosotros. Pero el resultado de toda esa vivencia, Dios permite que otro que esté pasando por situaciones similares o por circunstancias difíciles le pueda servir. Recuerdo que el día de anteayer, el día lunes, hablé con una persona. Se acercó a mi lugar de trabajo y estuve hablando con esa persona. Y como algo que había vivido tiempo atrás, unos años atrás, le sirvió para poder consolar su corazón, para poder sanar su corazón y para poder tener unos tiempos con su hija cada vez mejores. Imagínese, le voy a explicar un poco más la situación. Una madre que tiene que ver a su hija con cáncer. Una madre que ve a su hija de 18 años, para ser más específico, invadida por el cáncer. Y al mismo tiempo saber que su hija, deja a una niña pequeña, una niña como de 3 a 5 años de edad, y ver cómo aquella enfermedad la van consumiendo continuamente, que por más que hacen, no tiene cura. Y usted dirá, bueno, y pastor, ¿y usted por qué no oró para que Dios la sanara? Muchas veces Dios nos pone en camino para cumplir su propósito, y a veces el propósito de Dios no es sanar a todo el mundo, sino muchas veces Dios nos utiliza para poder generar un fruto de conversión, un fruto de salvación en medio de esos hogares. Y mientras hablábamos, esta persona, sin yo saber a qué era lo que se enfrentaba ni nada por el estilo, no paraba de llorar. Después de que empezamos a hablar y empecé a hablar de lo que el Señor me estaba diciendo, esta mujer empieza a contarme su caso. Y es tremendo porque lo que personalmente había vivido años atrás había servido para poder ayudar a esta mujer a comprender la voluntad de Dios y ayudar a que madre e hija
puedan restaurar su relación. Porque mira, ante un cáncer, ante una enfermedad terminal, muchas veces la gente se llena de impotencia, de frustración, de rabia, y muchas veces levantamos nuestra voz al cielo con dureza. Pero ahí también el Señor me estaba enseñando la prédica de hoy. ¿Sabes por qué? Porque es que todo el mundo está listo para juzgar. Los amigos de Job, en vez de ayudarle en medio de su proceso, en medio de su prueba, lo único que hicieron fue juzgarlo. Y le decían reiterativamente que se volviera al Señor, como si Job hubiera pecado. Y no lo había hecho. Pero qué fácil que es en el ser humano que busquemos la paja en el ojo ajeno, pero nos olvidamos de la viga que tenemos en nuestro corazón. Y aquí es donde quiero que comprendamos cómo es el proceso para dar fruto. Y el Señor nos habla en su escritura, nos ha dicho de que Él es el pámpano verdadero. Y mira, vamos a ver otra diapositiva en la cual podamos explicar un poquito más acerca de cómo es este proceso. Mira perfectamente la diapositiva. Jesús es la vida, aquel árbol que va a dar uvas. Nosotros, como creyentes, somos aquellos pámpanos, aquellas ramas. Y aquellas uvas que encuentras ahí son los frutos del Espíritu que Dios va a formar en cada uno de nosotros. Entendamos esto, mira. El Señor claramente nos habla en su palabra. Él es la vida, Él es el árbol de la vida. Escucha esto. Nosotros somos las ramas que somos pegados, injertados a ese árbol. Así dice la Escritura. Pero también podemos ser cortados y arrojados. Y si nosotros somos cortados de aquella vid, nos vamos a secar. Entienda esto, mire. Cada persona vive un proceso. Y muchas veces esos procesos son duros y dolorosos. Muchas veces tenemos que enfrentar situaciones que van a dejar huella en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro ser. Y en la Biblia podemos encontrar a muchos que tuvieron que pasar estos procesos y que generaron dolor en su corazón. José, para poder llegar a cumplir el propósito de Dios, tuvo que ser golpeado por sus hermanos, tirado a un foso, vendido por sus hermanos a unos comerciantes, llevado como esclavo a Egipto, servir a Potifar, y estando allá, obedecer a Dios para no adulterar con la mujer de Potifar. ¿Y qué pasó? Es arrojado a una cárcel. Y si tú revisas todo ese proceso que tuvo que pasar, fue doloroso, pero finalmente Dios usó lo que le había dado para cumplir su propósito. Si revisamos, hay muchas historias que van a cumplir todos estos ejemplos que estamos dando. Ana era estéril, lloraba, no podía tener hijos y eso la amargaba, a pesar de tener el amor de su marido. Clama a Dios, hace un pacto con Dios. El sumo sacerdote Elí pensaba que estaba ebria. ¿Y qué aconteció? Resultado de eso, sale un profeta llamado Samuel, poderoso, respaldado por el Señor. El rey David, antes de ser rey, lo único que había cometido en contra era simple y llanamente haber sido escogido por Dios
para reemplazar a Saúl, un rey malísimo que no quiso hacer la voluntad de Dios, pero le gustaban las apariencias. Y le decía aún a Samuel que delante del pueblo lo honrara. Y a raíz de que Dios manda a Samuel a ungir a David, un jovencito que aún había sido menospreciado por sus propios hermanos y por su propio padre, una vez es ungido y se levanta Saúl con todo su ejército en contra de David a perseguirlo. Y muchas veces nos acontece estas circunstancias. Y si seguimos, pues podríamos continuar nuevas historias, y eso no tendría fin. Pero muchas veces Dios se mueve de una manera que no entendemos, que nos va a causar dolor, que va a generar incomprensión en medio de las personas, pero que va a cumplir propósitos poderosos. Y entonces el Señor nos habla y nos indica lo que les decía en esta diapositiva. Quiero que la revisemos nuevamente. Mira, Jesús es el árbol, nosotros somos las ramas. Incluso dice que aquel pueblo de Israel fue cortado, desgajado de esa vid y finalmente es llevado a dónde, es apartado de aquella vid. Pero finalmente Jesús va a volver a injertar a su pueblo, y de aquellos israelitas y de aquellos gentiles que somos nosotros, formará un solo pueblo. Así dice la Escritura. Y es necesario que nosotros lo entendamos. Mira, el Señor va a buscar los frutos. Pero los frutos, ¿cuáles frutos? Los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que vemos ahí lo de las uvas. Jesús va a buscar esos frutos. Y vamos a encontrar en medio de estos frutos que el Espíritu de Dios va a generar en nosotros. Me voy a hacer entender un poquito más. Esos frutos son espirituales, no son carnales. Y ahora más adelante lo vamos a ver. Pero primero quiero que entendamos lo que Jesús nos estaba diciendo. Mira esta diapositiva. El Señor dijo claramente, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Dicho en otras palabras, si tú y yo no morimos a nuestro viejo hombre, no daremos fruto. ¿Por qué? ¿O qué es lo que espera Dios con todos nosotros? Jesús fue claro, dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Cruz, sinónimo de muerte. Tome su cruz, muérase a sí mismo o niéguese a sí mismo y sígame. Cuando nosotros recibimos a Jesús y efectivamente se produce una conversión, ¿qué es lo que acontece? Que nosotros empezamos a dar cambios, que son esos frutos. Ojo con esto. Precisamente empieza a generar esos cambios en nosotros y nos lleva a vivir una nueva vida en Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ojo con esto. Si nosotros empezamos a ser transformados, el mismo Señor ha empezado a obrar en medio de nosotros. Escucha esto. Mira, Jesucristo nos habla acerca de aquellos frutos. ¿Qué frutos va a buscar el Señor en nuestras vidas?
Los frutos del Espíritu Santo, que son espirituales, no carnales. Escucha, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y mira, y aquí es donde podemos observar claramente lo siguiente. Los frutos del Espíritu son muy diferentes ¿a qué? A lo que el mundo ofrece. Satanás se ha caracterizado por ser alguien que copia todo. Él te copia todo. Cuando el Señor manda a Moisés de que se presente delante de Faraón y que arroje la vara, esta vara se transforma en serpiente. Inmediatamente el Faraón les dice, brujos, a ver, sabios, arrojen sus varas. E inmediatamente arrojaron sus varas y también se transforman en serpiente. El enemigo va a tratar de copiar todo. Escucha esto. Satanás no es creador. Satanás no fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Trata de copiar todo. Lo único que no puede copiar son los frutos del Espíritu Santo de Dios y la vida eterna. Escúchalo bien, porque es que no nos hemos dado cuenta. Mira, el adversario siempre se disfraza. De hecho, una de las señales del anticristo va a ser de que todo el mundo diga, ahora sí encontramos a alguien que pueda gobernar la tierra y traiga paz mundial. Y entonces se manifestará en ese aspecto y no habrá cabida a ninguna duda cuando éste se siente en aquella silla, en el tabernáculo donde donde está en Jerusalén. Usted conoce que en Jerusalén está aquella sinagoga donde Jesús se sentó cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando leyó Isaías 61:1. Y ahí sí no habrá ninguna duda de que efectivamente llegó el anticristo. Escuche bien. La paz que Dios nos habla es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y los frutos que Dios pone son sobrenaturales. Por eso dice que paz en medio de la tormenta, que el gozo del Señor es un gozo que nadie lo puede entender. Por ejemplo, Pablo y Silas estaban encarcelados y ellos empezaron a alabar. ¿Quién iba a estar gozoso después de haber estado azotado, después de estar en una mazmorra que huele feo, llena de ratas, llena de cucarachas, con hedores horribles? ¿Quién va a estar gozoso si solamente la latigada ya dolía y podía generar hasta fiebre? Porque esas heridas le podían infectar. Y sin embargo, Pablo y Silas alababan al Señor y en medio de esa alabanza Dios se glorificó, abrió la cárcel, que aún hasta el carcelero se convierte, él y su familia. Entonces mira, y nos habla de unas características de frutos, la templanza, el carácter que nosotros como cristianos debemos tener, porque si tú y yo no tenemos templanza, no vamos a podernos parar firmes para decirle al mundo y a todo aquel que quiera que nos vayamos en contra de su palabra. Jamás podremos decirle no. Pero la templanza del Señor nos permite, es ese carácter de Dios que nos permite salir adelante a pesar de las dificultades. Muchos se la tildan de amorosos y quieren mostrarse amorosos, diciendo amados y hola y abracito y esto y aquello. Y ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es poder hablar bien clara la palabra del Señor, de poderte llevar directamente a un encuentro con el Señor. Eso es como cuando decimos
acerca de tener un encuentro con Dios. Y entonces pensamos que ir a un encuentro va a irnos a una finca, todo un fin de semana, donde vamos a tener solamente oración, alabanza, ayuno, y donde solamente nos van a estar hablando del Señor. Y eso no es un encuentro. Un encuentro es aquel que tuvo Pablo con Jesús. Un encuentro verdadero es aquel que tuvo mucha gente que nos describe la Biblia con el Hijo de Dios. Y eso los cambió y los transformó. Y un encuentro con Jesús es aquel que tú y yo podemos tener, que nos cambia, nos transforma, donde podemos entender quién es el Hijo de Dios, donde podemos entender y comprender quién es Dios, cuáles son las características que le gusta y que le desagrada. ¿Sí ves que es muy diferente? Y entonces, ¿cómo el Espíritu de Dios nos va sacando de aquellas obras de nuestra carne que vamos a ver a continuación? Mira, el Señor describe en Gálatas 5:19, capítulo 5, versículos del 19 al 21, dice: obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y ahí es donde quiero que tengamos en cuenta esto. Mira, ¿de qué sirve un aleluya si estamos en adulterio? ¿De qué sirve un gloria a Dios? Si tenemos celos y contiendas en medio de nosotros, ¿ah? No serviría de nada. Es que nosotros tenemos que conocer muy bien la palabra de Dios y ceñirnos muy bien a ellas. ¿De qué te sirve decir que eres pastor, profeta, de que tienes títulos aquí, de que estudiaste en universidades la palabra de Dios y demás, y ya tienes título en teología o esto, aquello, de hablar de hermenéutica, apologética, bueno, en fin, etcétera, si no estamos aplicando la palabra de Dios? Si hay ira, si hay contienda, si hay celos ministeriales, si hay de todo, no sirve de nada. No estamos haciendo nada. Y entonces Dios nos habla acerca de aquellos frutos, de esos frutos que necesitamos conocer, que necesitamos tener. Y entonces ahí es donde nos lleva a lo que hablamos. Si el grano de mostaza no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Si nosotros no dejamos que el Hijo de Dios entre en nuestros corazones, entre en nuestras vidas, nos cambie, nos transforme, no llevamos fruto. O mejor dicho, si nosotros seguimos viviendo como vivíamos antes, no pasó nada. Simplemente nos gusta ser religiosos. Y déjame decirte que la religión desagrada a Dios. Hablamos acerca de la idolatría y muchas veces dicen, no, pero yo no idolatro a nadie, ni plata, ni nada por el estilo, pero de pronto hay egolatría, que es idolatría por uno mismo. Hay que tener en cuenta, muchas veces como uno con ojo así justiciero, ¿dónde están? Y acusamos al uno y acusamos al otro, pero no nos hemos dado cuenta de la bigota que tenemos en nuestro corazón. Y lo tremendo es que dice que todo aquel que practique las obras de la carne, ninguno que practique eso entrará en el reino de Dios. Y ahí es donde se complica el asunto. Mira, para poder comprender un poquito más, quiero que veamos qué fue lo que le pasó a la higuera.
En el libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 18 al 19, dice, por la mañana, ojo, aquí ya está hablando y está revelándose algo profético. Dice, por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Ojo con esto, porque no ha de faltar la persona que diga, uy, no, pero qué dura esa palabra, ¿cómo va a decir eso? Yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Mira, espiritualmente, a nosotros nos ven de la siguiente manera. Te voy a poner una diapositiva para poder explicar mejor lo que vamos a ver a continuación. Mira, el Señor dice que nosotros somos plantío de Jehová. Eso lo dice en Isaías capítulo 61, versículo 3, dice, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y ahí aparece una cruz con un manto rojo, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sobre esa cruz se fueron crucificados todos nuestros pecados. Su sangre los limpió, por eso dice, yo soy el Cordero de Dios que quito. ¿Pero cómo lo quita? Con su sangre. Quito el pecado del mundo. Y encontramos una higuera. Espiritualmente a nosotros, cuando usted tenga visiones y vea árboles, somos los seres humanos. En una de las representaciones que se tiene espiritualmente, y habla acerca de que nosotros somos plantíos de Jehová. ¿Pero en qué medida somos plantíos de Jehová? En la medida en que tenemos una conversión verdadera. Jesús vino en la mañana y te dije que ya estaba moviendo algo profético. ¿Por qué? Porque la estrella resplandeciente en la mañana, ¿quién es? Jesús. Y cuando ves espiritualmente que está amaneciendo, significa que Dios empieza a obrar de una manera más poderosa. ¿Por qué? Significa que Dios se está acercando a nosotros y está alejando las tinieblas. Escucha esto. Y dice que de mañana vino a esta higuera. Ojo, Jesús nos da la palabra, pero Él viene por el fruto. Y se acerca y ve a esta higuera frondosa, llena de hojas, completamente de hojas, hermosísima, llena de hojas. Pero no encuentra fruto. Y así es la vida de los creyentes, que cambiaron su forma de vestir, cambiaron su forma de lenguaje, cambiaron hasta su forma de peinar y de andar. Pero no cambiaron su forma de vivir, de obrar. Por lo tanto, no hay fruto. Y entonces, en vez de atraer la bendición del Señor, atraen la maldición de Dios. Por eso, como lo hemos visto en Deuteronomio capítulo 28, el Señor describe cuáles son las bendiciones a la obediencia y cuáles las maldiciones a la desobediencia. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, debes volver a nacer de nuevo. Y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo será posible? Tendré que entrar nuevamente en el vientre de mi madre. Imagínese. ¿Ah? Y eso que era un doctor de la ley. Y le dijo, no, Nicodemo, no has entendido. Debes morir a tu viejo hombre para permitir que el Hijo de Dios viva en ti. Es algo tremendo. Es algo poderoso. Pero, para poder llegar a dar fruto, ese fruto que muchos se van a alimentar de él, que vienen con hambre, con sed, con necesidad, que Dios va a utilizar para poder saciarlos. Por eso le dijo a aquellos discípulos, entre esos, si no estoy mal, a Felipe,
que diesen de comer a la multitud. Y ellos dijeron, no, pero eso es imposible. O sea, tenemos 2 panes, 2 peces, eso es imposible. Y el Señor se estaba refiriendo a que les dieran palabra de vida, que alimentaran espiritualmente a las personas. Y ahí es donde Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces. Mira, continuando, que es donde vamos a poder comprender este proceso. La Biblia es clara y nos dice lo siguiente, nos dice que había una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies y que Dios viene a traer cura. Veamos la siguiente diapositiva. Mira, dice lo siguiente, para que podamos entender todo este proceso, porque ya hablamos del fruto, explicamos cuáles son los frutos que vienen Dios a buscar en nosotros. Pero ahora quiero que comprendamos cómo es este proceso, porque muchas veces estamos pasando en medio de él y encontramos una serie de hipócritas juzgando, condenando y no ayudando en medio del proceso. Y muchos no han entendido ni siquiera qué es fruto, ni tampoco han entendido cómo es el proceso. Pues vamos a verlo. Dice, enfermedad total. ¿Por qué le puse enfermedad total? Porque estamos hablando de que esta enfermedad espiritual abarca espíritu, alma y muchas veces el cuerpo. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso está en Isaías capítulo 1, versículo 6. Dicho lo siguiente, quiero que entendamos esto que viene a continuación. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien y no es así. Muchas veces presentamos lo que en esta diapositiva se manifiesta. ¿Cuántas veces no nos enseñaron en el mundo que hay que ser como los payasos? Hay que reír por fuera, aunque nos estemos muriendo por dentro. Y mira esa cara. Y muchas veces estamos así. Pero nosotros fuimos enseñados a eso. Entonces le dicen a uno, bendición, pastor, y la sonrisa Pepsi Cola, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente no se me ha acercado así? Otros, profeta, bendición, en fin, etc. Pero mientras ellos están haciendo eso, ha llegado el Espíritu Santo y ¡pum!, me ha hablado. Y me los ha mostrado completamente. Al punto tal que termino diciéndoles lo que han estado viviendo, lo que han estado llevando ese vía crucis por dentro, como dicen. Ya, la procesión que llevan por dentro, me la muestra el Señor. Y dicen, bueno, ¿y usted cómo sabe? O sea, ¿quién le contó? Nadie. Porque no se trata de nosotros. Pero el que me contó se llama Jesús. Y Él ve lo que nosotros no vemos. Y Él sabe cómo tú estás y cómo yo estoy. Y Él sabe qué es lo que llevamos por dentro. Simplemente que Dios permite el ver eso a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios quiere obrar. Y entonces es necesario que te hable. Pongamos un ejemplo que me dice el Espíritu Santo de Dios. Acuérdate de aquella mujer samaritana a la cual Jesús le pidió agua. Y le dijo, o sea, ¿a mí me vas a pedir agua? O sea, tú eres hebreo o judío y yo soy samaritana. O sea, ¿qué pasó ahí? Y Jesús le dijo, ay, si supieras quién te está pidiendo agua, le darías de beber. Es más, me pedirías que yo te diera de beber agua. ¿Y qué agua? O sea, el pozo está hondo, no creo que lo vayas a poder sacar. Le dice, agua de vida. Y entonces le dice, ve y llama a tu marido. Le dice, no tengo, Señor. Y entonces le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido.
Imagínese que Dios le diga eso a usted. ¿Ah? Lo primero que uno dice, uy, le destapó toda la vida, le sacó los cueritos al sol. Y ahí esta mujer entiende de que aquel hombre que le está hablando es profeta, pero quien le estaba hablando es mayor que un profeta, el Hijo de Dios. Entonces mira, en el mundo nos enseñaron a presentar un rostro para presentar fortaleza, pero por dentro podemos estar desquebrajados. Y debemos aprender de que delante de Dios, o Dios nos quiere enseñar, de que delante de Él no es así, de que Él nos conoce, que no tenemos que presentar ninguna fachada, que Él ya nos conoce, no necesitamos nada de eso. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empieza el Señor, ese proceso. Ahí es donde empieza a sanarnos y dice, bueno, ahora sí, vamos a ver la parte emocional, la parte física, la parte espiritual, las áreas de tu corazón, el amor por tus hijos, el amor por tu esposa, por tu esposo, el amor por tus padres. ¿Cuántos vacíos tienes a nivel emocional? ¿Sufriste rechazo? ¿Sufriste violaciones? ¿Sufriste abusos de todo tipo, maltrato, en fin, etcétera? Dios empieza a trabajar ahí. Por eso Jesús dijo, Él limpia lo de adentro del vaso, te lo voy a decir. Él quiere trabajar desde tu espíritu, sigue con tu alma y luego con tu cuerpo físico, para que lo que se vea sea coherente con lo que se tiene adentro. Dicho en otras palabras, tarde que temprano nosotros vamos a terminar diciéndole esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué un corazón limpio? Porque es que mira, venimos con tantas mañas del mundo. Venimos con tanta suciedad, con tanta contaminación, que Dios necesita sanar esa podrida llaga que tenemos día tras día. Y todo eso lleva un proceso. Y no es fácil. Es doloroso. Es muy doloroso. Es tan doloroso que como les he mencionado muchas veces, cuando escucho al taller del maestro, me acuerdo todo lo que tuvo que pasar Alex Campos, que él describe. Y mira, literalmente es así. ¿Qué es lo que pasa? Llega el Señor, uno le dice, bueno, Señor, sí, sáname. Y entonces llega el Señor, dice, listo, vamos. Pero esa sanidad, Dios va a utilizar muchas cosas, su palabra, circunstancias, momentos, encuentros con Dios. Muchas cosas. Mira, ¿por qué puse esta imagen? Porque es literal, y lo que dice Alex Campos en su canción también lo es. Dice, martillo en mano y mucho fuego. Escucha esto, mira, ahí encontramos a un herrero trabajando con martillo, con pinzas. Ese hierro está al rojo vivo. Y sin embargo, él sigue golpeando aquel hierro. Y luego va a utilizar el agua. El fuego es el Espíritu Santo de Dios, pero también puedes en las pruebas difíciles. Por eso el Señor dijo, aunque pases por las aguas, no te anegarás, y por el fuego no te quemarás. Y el agua, la palabra de Dios, pero también puede representar los problemas, las situaciones difíciles. Por eso cuando Pedro empezó a caminar por las aguas, empezó a ver esas aguas embravecidas, esos problemas, esas dificultades, y él se hundió, se cayó de la fe. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Y entonces Dios empieza a trabajar en nosotros. Y muchas veces oramos, pero no entendemos lo que estamos pidiendo. Hay gente que dice, Señor, dame paciencia para esta prueba. ¿Sabes cómo te va a dar paciencia? Que va a hacer que esa prueba persista, esa dificultad persista. Y tú queriendo que esa situación se vaya de ti.
Otros dicen, dame fe. Y entonces la situación se te pone más difícil. Y dices, pero Dios mío, ¿por qué? Y el Señor dirá, pues no me estás pidiendo que te dé fe. La fe es probada, como por horno de fuego. Y entonces Dios dirá, ponerte coherente, me estás pidiendo una cosa, te la estoy concediendo, y luego el malo del paseo soy yo. ¿A quién le ha pasado? Dígame si no. Son cosas difíciles, son cosas tremendas. Entonces mira cómo dice, la Escritura nos habla acerca de que la fe es probada. Es que con Dios no son palabras, con Dios son hechos. ¿Cuándo hemos de aprender esto? Por Dios, por favor, ¿cuándo hemos de aprender esto? Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego, o sea, por medio de la prueba. Y hay pruebas, déjeme decirle que hay pruebas dificilísimas, que son fuego puro. Dice, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesús o Jesucristo aparezca. Mira esto. Es bastante tremendo. El Señor nos está diciendo que nuestra fe es probada, pero la fe es probada y esta va a generar en nosotros esos frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a estar juntamente crucificados. Nos va a llevar a la cruz, a la muerte de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja humanidad. Y en ese momento vamos a encontrar un resto de fariseos hipócritas que nos van a estar juzgando, que van a estar mirando ahí la paja en nuestro ojo, pero la bigota que tienen ellos. O sea, el problema al cual ellos no se han muerto y que Dios quiere que se mueran para que lleven fruto, no lo hacen. Pero sí están presurosos a juzgarnos. Pero Jesús, como es aquella vid verdadera, ya sabía cómo eran los procesos. Y entonces le trajeron una mujer hallada en el mismo acto del adulterio. Jamás la juzgó. Y todos aquellos que querían juzgarla, les dijo, listo muchachos, listo. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todo el mundo empezó a tirar esas piedras, las dejó ahí botadas. Ninguno se atrevió a levantar su mano en contra de aquella mujer. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los que te acusan? Porque mira, dijo, no, pues ninguno ha quedado, solamente tú. Y Jesús le dijo, ni yo te juzgo. ¡Qué tremenda enseñanza, qué poderosa! Porque Jesús sabe. Dice la Escritura que por cuanto padeció, aprendió la obediencia. De hecho, en otras palabras, por cuanto sufrió, él sabía lo que era morirse a su propia carne. Es que ese es el asunto. Si tú piensas que Jesús bajó en toda su gloria aquí a la tierra, estás equivocado. Jesús vino, el Verbo de Dios se hizo carne. Y Él sabe lo que cuesta andar en este cuerpo. Y entonces dijo, misericordia. Y el Señor dice, misericordia quiero y justicia. La misericordia para con los demás y la justicia es el creer y vivir por fe. Por eso cuando el Señor nos refiere a su justicia, dice, el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es esta justicia? El creer y el aplicar la palabra de Dios. Eso nos es tenido por justicia. Lo describe cuando le da la orden a aquel Abraham, aquel anciano que tiene que ir a matar a su hijo Isaac, a ofrendarlo delante de Dios. Y cuando levanta el cuchillo y lo va a descargar sobre la humanidad de Isaac, aparece el ángel de Jehová y le dice, detente, le dice.
detén tu mano, no la descargues sobre el muchacho, porque ya Jehová ha visto. ¿Qué es lo que vio? Que le cree y que le teme. Le dije, ha visto que le crees y tu fe te ha sido contada por justicia. ¿Cuántas veces tenemos que esperar para que tú y yo aprendamos que con Dios no son apariencias, que son nuestros hechos lo que van a indicarle a Dios si tenemos fe o no? Que no es solamente el que pienses que porque estás asistiendo a una iglesia ya eres santo y salvo y justo. No. Desmóntate esa idea. Desmóntate la idea de que porque asistes a una iglesia eres salvo. Desmóntate esa idea. Esa idea le fascina a Satanás, porque así nos puede tener adormecidos. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El que esté firme, mire que no caiga. Hay que estar continuamente mirando cómo está nuestro comportamiento, cómo está nuestra forma de vivir, porque eso va a reflejar o nuestra fe o nuestra incredulidad. Y en medio de todo este proceso, Dios nos va a llevar a morirnos a nosotros mismos y ahí nos llevará a dar fruto del Espíritu. Y finalmente lograremos lo que dice esta última diapositiva. Vida eterna. Conocer al único y sabio Dios y a su Hijo Jesucristo, el que fue enviado. Y entonces Él nos recibirá y nos dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso te invito, vamos ahora, vamos a pedirle al Señor. Esas circunstancias que estamos viviendo, eso que estamos pasando, entienda, Dios lo está utilizando para que usted y yo demos frutos del Espíritu y salgamos de las obras de nuestra carne. No importa si tienes 50 años de cristiano, revisa tu conducta a la luz de la palabra. No juzgues a otros. Ve y revisa tus conductas a la luz de la palabra. Y hay gente descarada que asiste a una congregación, sabe que está mal y anda diciendo gloria a Dios, amén, aleluya, y publica que es cristiano en los 4 vientos. Los tales los está esperando el lago de fuego y azufre. Y si tú eres uno de ellos, déjame decirte, estás a tiempo de volverte al Señor. Deja tu hipocresía, deja tu cinismo y vuélvete al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche nos humillamos delante de ti para pedirte, Señor, primeramente, que nos ayudes a entender el proceso en el cual nos lleva, Señor. Como segundo, que nos permitas convertirnos a ti, Señor. Gracias por lo que nos permites vivir, pues solo tú sabes lo que necesitamos para volvernos a ti, para convertirnos a ti, Señor. Porque la aflicción de las consecuencias de nuestros errores, que son los pecados, esa nos lleva a arrepentirnos, Señor. Por tanto, Señor, gracias por todo lo que estás trabajando en cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que no nos perdamos y alcancemos la vida eterna. Hoy, Jesús, te abro las puertas de mi corazón, de mi mente y de todo mi ser, Señor, y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Obra en mi vida todo lo que tú deseas para la gloria de tu nombre. Declaramos que la palabra que has enviado hoy a nuestras vidas
no volverá vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste. Para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición.